De estar aquí con todos ustedes. La verdad es que como decía Camila, hemos hecho la sesión en inglés antes, hace unas horas, y estoy feliz ahora porque prefiero hablar español. Me siento más cómoda, entonces pues nada, muy contenta de tenerles aquí. Pues quería empezar preguntando esto. Una pregunta así genérica, ¿no? ¿Por qué estás aquí, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Es porque, pues por curiosidad, ¿no? A lo mejor porque el turismo regenerativo está ganando mucha popularidad, porque has leído sobre el tema, ¿no? Pero te sientes confuso, ¿no? sobre lo que es, o pues te parece a lo mejor una palabra nueva, pero que significa lo mismo, ¿no? A lo mejor sientes que has captado su esencia, pero te gustaría aprender más, ¿no? Y saber qué significa en la práctica. O llevas trabajando mucho tiempo en la sostenibilidad o poco y sientes que algo no funciona, ¿no? Que eso también pasa, nos ha pasado a varios. Entonces, bueno, parece que el mundo empieza a abrazar la sostenibilidad ahora, ¿no? Y a veces existe esa confusión de, pero si ahora el mundo ya está entendiendo mejor la sostenibilidad, ¿por qué empezamos a hablar de regeneración, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco esta sesión, para entender esos conceptos. Entonces, si te quedas al final de la sesión, os contaré un poquito un curso que he creado para empresas turísticas, que es pues muy importante para mí porque yo he sido tour operadora muchos años y entonces ha sido creado especialmente pues, para estas personas que están ahí directamente trabajando en el turismo y de qué formas, ¿no? Digamos, más prácticas o cómo podemos aterrizar esto, ¿no? Entonces, la primera sesión de esto es la semana que viene. Entonces, si te quedas al final, obtendrás un 30% de descuento para esta primera sesión. Al final daré los códigos y demás, ¿no? Y, por supuesto, pues podrás aclarar tus dudas y mantener conversaciones muy valiosas durante la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, hablo un poquito sobre mí. Para los que no me conocen aún, pues como comentaba, yo he sido tour operadora muchos años, primero en turismo convencional, después ya en turismo sostenible. Fui gerente general y después de gerente de desarrollo de negocios hasta 2021 de una tour operadora de impacto social en México. Y creíamos muchísimo en la sostenibilidad. Estamos totalmente convencidas de que era la forma de hacer las cosas bien. Entonces decidimos certificarnos y yo pues hice todo este proceso de pues, liderar estas certificaciones de turismo sostenible. Pues pensamos que nos daría mucha estructura y aparte pues queríamos demostrar al mundo, ¿no? Que íbamos en serio. Entonces empezamos con Rainforest Alliance, seguimos con Travel Life, en fin, como 4 certificaciones hicimos que requirieron de muchísimo esfuerzo. Y siempre estuvimos orgullosas de decir que nosotras, nuestro fuerte era la implementación, ¿no? Porque a veces es fácil hablar de, ¿no? Cuando escuchamos a veces hablar de sostenibilidad, de regeneración, pero de personas que no están en campo, claro, todo es muy relativo, ¿no? Al final, cuando uno está ahí trabajando en la implementación es cuando ve si las cosas funcionan, si no funcionan, ¿no? Y bueno, pues era una operadora que tenía éxito, ¿no? Mostrábamos que pues, un negocio podía ser rentable y a la vez sostenible. Trajimos miles de viajeros para conocer este lado más profundo y real de México. Pero sí que a medida que iba pasando el tiempo nos íbamos frustrando porque veíamos que la sostenibilidad no estaba generando el impacto que ya no solo que el mundo necesitaba, sino que las comunidades con las que trabajábamos necesitaban, ¿no? Y había diferentes temas alrededor de esto, en torno a esto. Uno es que no era lo suficientemente inclusiva, y vamos a ir viéndolo más cuando hablemos de las diferencias. Digamos que muchas comunidades tenían que quedarse fuera porque les era imposible poder cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Y era muy estandarizada, muy prescriptiva, entonces no tenía en cuenta la idiosincrasia del lugar, de la comunidad, tampoco de nuestra empresa, que es una pequeña empresa, o sea, era un movimiento demasiado de arriba abajo, ¿no? Y pues también teníamos miedo de perdernos en este proceso, de perder nuestro propósito, ¿no?
Cuando empiezas a trabajar más y más y empiezas a creer, ¿no? También trabajas con los clientes, no quieres perder estos clientes, entonces quieres complacerles al máximo, ¿no? Pero algunas veces había cierto conflicto en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando yo me fui un poco a esta búsqueda de algo más, ¿no? De buscar cómo podíamos generar de verdad un impacto y pues por la responsabilidad que conllevaba también trabajar con estas comunidades rurales e indígenas, ¿no? Y así es cuando empecé este camino hacia la regeneración y pues, llevo pues, todos estos años trabajando en esto, viendo también la práctica, creando diferentes pues, metodologías y marcos, trabajando con diferentes asociaciones y demás. Y ahí es que nació The Region Lab for Trouble, que bueno, pues en eso estamos hoy, empezó en plena pandemia en el 2020 y bueno, pues aparte de ciertos cursos que hemos impartido, pues este año damos este. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues no voy a leer esto al detalle, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero así a primera vista, estos son el tipo de puntos que vamos a ver, ¿vale? Entonces, vale, turismo responsable, sostenible, regenerativo. A ver, vamos a empezar por las definiciones, que es un poco la forma más fácil de entrarle al tema y después ya vamos a ver más incisos. Entonces, turismo sostenible, ¿se ve bien? Creo que se ve un poco cortadito a lo mejor, ¿no? Ahí está. Vale, el turismo sostenible, según la definición de la OMT, no es un turismo que tenga plenamente en cuenta sus repercusiones económicas, sociales y medioambientales, actuales y futuras, atendiendo a las necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades anfitrionas. Es un poco lo mismo que la definición inicial de de desarrollo sostenible, que decía que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Eso es un punto muy importante que vamos a ver después, que regresaremos a esto. Y tiene pues estos tres pilares, ¿no? Impacto social, ambiental y económico. Pero entonces, ¿qué es el turismo responsable? Bueno, Cape Town Declaration, su definición, digamos, no es de regenerative tourism, es de responsible tourism, me puse mala referencia, es que el turismo responsable es crear mejores lugares para que la gente viva y mejores lugares para que la gente visite. Es cualquier forma de turismo que pueda consumirse de forma responsable. A veces se usa como paraguas, ¿no? Nosotros, de hecho, en México le decíamos turismo responsable porque sentíamos que era como nuestro paraguas, ¿no? Era la forma de decir, estamos en el camino, estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Pero después hay también se dice, y yo considero que sí es así, que el turismo responsable y el turismo sostenible en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Ambas trabajan por los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero la diferencia, no sé, unos autores que el turismo sostenible exige a las empresas y pues, a organizaciones que se responsabilicen de sus acciones y el impacto, y el turismo responsable hace que los individuos se responsabilicen de sus elecciones. Es decir, que en el turismo responsable digamos que estamos involucrando y dando responsabilidad también al viajero. Pero en realidad son dos caras de la misma moneda, uno más genérico, otro más hablando y un poco más de una guía, ¿no? De ciertos principios, esta urgencia ya de ir más allá de la sostenibilidad. Bueno, pues primero tenemos la innegable crisis global, ¿no? Que tenemos en el mundo. Es decir, tenemos toda esta serie de olas, ¿no? Que se nos están comiendo. Por un lado tenemos el COVID-19, ¿no? Que llegó en un contexto de crisis sistémica ya, es decir, que teníamos un sistema que ya era vulnerable, pues porque, imaginaos, ¿no? O sea, un virus llegó a perturbar varias potencias mundiales. Entonces esto ya habla de qué sistema tan vulnerable tenemos y teníamos, ¿no? Crisis climática, ecológica, energética, migratoria, etcétera, ¿no? Y ahora lo que está pasando es que después de esto,
la mayoría de países realmente no están garantizando que la recuperación de la crisis del COVID-19 siga un camino más sostenible, inclusivo, resiliente y positivo, ¿no? En lugar de eso hay un enfoque miope total de la ola más inminente que tenemos, que es la recesión, ¿no? Pero después tenemos el cambio climático, que ya tenemos claro que más que cambio climático es el desastre climático, es la catástrofe climática, ¿no? Hay muchísimas evidencias, ¿no?, de lo que está pasando. Por ejemplo, el número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en los últimos 30 años, ¿no? Entre el 2006 y el 2016 el aumento global del nivel del mar fue 2,5 veces más rápido que durante el colapso de la biodiversidad, que es una ola aún más grande, porque hay varias causas de la pérdida de biodiversidad que ha disminuido a un ritmo alarmante en los últimos años y en gran parte como consecuencia de la actividad humana. Uno de los causantes es el cambio climático, pero después está la contaminación, la destrucción del hábitat, la sobreexplotación del medio natural, etc. Y la realidad es que la mayoría de los países desarrollados superaron su biocapacidad en más de medio siglo. Entonces están teniendo que consumir recursos importados del exterior. O sea, hemos sobrepasado los límites planetarios, ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, porque lo que consumimos en un año, la Tierra tarda 18 meses en regenerarse. Entonces, ya no se puede dar por sentada la capacidad de los ecosistemas para sostener a generaciones futuras, que esto está más que evidenciado en el informe de la evaluación de los ecosistemas del milenio. Entonces, recordemos esto cuando hemos visto la definición de desarrollo sostenible, que habla de que no podemos comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, pero aquí estamos diciendo que desafortunadamente esto ya no se puede garantizar, ¿no? Entonces estamos queriendo sostener el qué. Y después tenemos la crisis de valores, ¿no? Como en esta sociedad que tenemos tanto miedo a la escasez, estamos poniendo el dinero como prioridad, en el centro de todo, en lugar de poner la vida en el centro, ¿no? Las relaciones entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza están pues deterioradas, ¿no? Hay muchísima desigualdad. Y entonces la conclusión aquí, ¿no?, y la reflexión es que a pesar de que los objetivos del turismo sostenible son muy nobles, si echamos la vista atrás en la historia, el enfoque en los 3 pilares que hemos visto, medioambiental, social, económico, pues para generar un impacto a nivel global, no ha sido del todo efectivo. Entonces, si hablamos específicamente de crisis climática, por ejemplo, no estamos pensando que esta crisis es un síntoma. ¿No es un síntoma de qué? De un sistema que se creó en un momento respondiendo a ciertas necesidades y demás, pero que es un sistema que tiene muchas fallas y es un sistema que ya no nos está sirviendo ahora, ¿no? No podemos seguir sosteniéndolo, no podemos seguir con el crecimiento económico exponencial que tenemos como si no tuviéramos límites planetarios, ¿no? Y no podemos seguir actuando con esta misma mentalidad, ¿no? Tenemos que volver a contar la historia, ¿no? Tenemos que ir más allá. Y además tenemos las tendencias del mercado, es decir, lo que nos están mostrando muchos de estos datos es que el mundo está cambiando, o sea, el mundo está yendo hacia esa dirección, ¿no? Y eso lo vamos a ver más en detalle durante el curso, en el que hablaré un poco de estos cambios de era que hemos atravesado, ¿no?, el ser humano, y cómo realmente ahora estamos en un cambio de era. Entonces, el mundo ya se está moviendo en esa dirección, ¿no? Y pues los consumidores nos están mostrando, pues aquí un estudio que fue encargado por Booking.com, que fue conducido independientemente, ¿no? Fue una muestra de unos 33.000 personas entre 35 países, que habla de que el turista está ya siendo de turista a agente de cambio, ¿no? Y está teniendo mucha más conciencia sobre pues, el transporte que estás utilizando, pues el alojamiento, el comprar local y demás, ¿no?
Y después está también hablando pues, de que está subiendo, está creciendo más esta mentalidad de tener este pensamiento regenerativo, este acercamiento más regenerativo, ¿no? Y ya no solo en turismo, ya en general, ¿no? Hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, un estudio habla de que el 62% de los encuestados habla de que el impacto de la ética de una marca, o sea, de la ética de una marca impacta pues la decisión de compra, ¿no? O que muchos han dejado de usar marcas justamente por el tema de la ética o falta de ética, ¿no? Entonces, esto es un movimiento que ya estamos viendo. ¿Qué propone el turismo regenerativo entonces hasta esto? Que por cierto, turismo regenerativo, sí es cierto que el turismo regenerativo como tal no lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo, pero la regeneración en sí tiene muchísimo tiempo, porque viene de conocimiento de culturas milenarias, ¿no? de las culturas indígenas, de las comunidades indígenas, ¿no? que tienen esta conexión con la naturaleza. Ellos la han practicado durante el milenio, ¿no? Pero ¿qué has leído tú sobre el turismo regenerativo? ¿No? ¿Qué cosas has leído? Aquí he puesto unos ejemplos de cosas que yo he leído y de cosas que me han comentado, ¿no? Por ejemplo, que suena como una nueva palabra para el turismo sostenible, ¿no? O que es solo pues, un tipo de turismo, ¿no? Hablamos de ecoturismo, de turismo regenerativo, ¿no? Como si fuera una especie de nicho o de segmento, ¿no? O que es una palabra de moda. Desafortunadamente sí que se está entendiendo de esta forma muchas veces, ¿no? Que es una palabra de moda para vender más, porque las empresas necesitan innovar, entonces pues les gusta, ¿no? usar esto y entonces esto lo están desarrollando muchas otras cosas en torno a una palabra de moda que consideran ellos de moda, ¿no? Otra cosa que se escucha mucho es que el visitante deja el lugar mejor de lo que lo encontró, es decir, que estamos dando más toda la responsabilidad al viajero, ¿no? O que hay que añadir pues, plantación de árboles o ciertas actividades de compensación para alcanzar la sostenibilidad, o incluso que es turismo de voluntariado. Pero ninguno de estos puntos muestra un cambio realmente significativo en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hacer. Y la regeneración es un cambio de mentalidad fundamental. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, para entender un poquito mejor cómo es esta trayectoria de las prácticas convencionales a la regeneración, muestro un gráfico de Bill Reed, que seguro muchos de vosotros habréis visto, que habla de una forma más visual cómo hemos ido moviéndonos, ¿no? en el tiempo. Empezamos con un sistema muy degenerativo, con la práctica convencional. Seguimos con lo verde, ¿no? Empezamos con lo verde esto, verde el otro, verde no, pues el LEED está muy centrado en tecnologías también empezó pues Green Globe, etcétera, ¿no? Mucho en cuanto a rendimiento energético, que está muy bien. De ahí ya llegamos a sostenibilidad, ¿no? Cuando llegamos a sostenibilidad, entonces era como 100% menos malo, ¿no? Era pues eso, neutral. Estaba ahí en el medio, ¿no? Digamos. Después de ahí nos dimos cuenta de que, bueno, no es suficiente estar en el medio, ¿no? Pues vamos a pasar esta parte restaurativa, pero aún seguimos siendo nosotros haciendo cosas a la naturaleza, no estando realmente conectados, ¿no? Ahí surge mucho esta parte de dejar, ahí no solamente pues degrada y destroza el medio ambiente, ¿no? Y después pasamos, o sea, es un buen esfuerzo, pero nos falta ese último piso, que es lo regenerativo, que es el ser humano participando como naturaleza, sabiéndose naturaleza y coevolucionando en el sistema completo. Y si algunos me decís, no, pero yo estoy en otro punto aquí, ¿no? Bueno, pues este gráfico me parece genial. Es también de Bill Reed y Pamela Mann de Genesis, que fueron pioneros en el desarrollo regenerativo y que habla de que ha habido pues esta evolución en la sostenibilidad, ¿no? Ha habido como un avance, pues la sostenibilidad avanzada ya es que no hacemos daño en lugar de hacer menos, ya no lo hacemos. El siguiente ya habla de reparar, ¿no? Ya estamos empezando a hablar de neto positivo, pero para que realmente haya el cambio de paradigma total, ahí es que
estamos generando valor, ya no extraemos, generamos valor en el destino. Estamos redefiniendo el éxito, estamos generando resiliencia, estamos haciendo alianzas con la naturaleza, estamos construyendo capacidad de los sistemas, crear estas condiciones para que la vida prospere, florezca. Entonces, ¿qué es el turismo regenerativo? ¿Cuál es la definición? Así en algo simple podemos decir que estamos en el turismo regenerativo, desarrollamos el turismo dentro de una mentalidad de regeneración integrada, ¿no? Eso es la construcción del turismo regenerativo. Voy a dar una definición que es una definición que puse en mi tesis, que es turismo con un enfoque sistémico que busca facilitar un encuentro profundo y transformador de los seres humanos con nosotros mismos, con el otro y con la naturaleza. Es decir, en la regeneración siempre hablamos de estas tres relaciones fundamentales, y su diseño debe hacerse desde las particularidades del lugar, incluyendo a todos los actores, y debe contribuir a fortalecer la capacidad de los sistemas que tenemos en el destino, los sistemas sociales y ambientales, que sustentan esta vida del destino, ¿no? Entonces es un paradigma que sigue las leyes de la naturaleza, ¿no? Sigue los principios de los sistemas vivos y las enseñanzas indígenas. Y en definitiva, lo que hacemos en la regeneración, el turismo regenerativo, es que generamos las condiciones que conducen a la vida. Y esto, aunque inicialmente suena muy tiene un gran sentido, y cómo generamos estas condiciones, de qué forma podemos generar estas condiciones en nosotros mismos, en nuestras organizaciones, en cualquier proyecto donde estemos involucrados y en el destino. Son algunas de las diferencias principales con la sostenibilidad. Bueno, pues empezamos con la primera. Los humanos somos parte de la naturaleza y coevolucionamos con ella. No estamos por encima, esto lo hemos visto antes en el gráfico. Esa es una perspectiva mucho más holística, en el que entendemos que somos parte, que necesitamos coevolucionar. ¿Y cómo hacemos esto? Nos alineamos con sus ciclos, hacemos uso de la reciprocidad, del mutualismo, de la simbiosis, ¿no? Que son precisamente estos principios de la naturaleza, colaborando y pensando siempre en este término de sistemas. O sea, aprendemos cómo funciona la naturaleza, emulamos la naturaleza, porque después de todo, pues la Tierra ha demostrado una gran resiliencia y sabiduría desde, pues en últimos estudios, 4.5 billones de años. Entonces, algo está haciendo bien, ¿no? Y trabajamos pues para fortalecer esas tres relaciones que hablábamos. Ya no vemos los recursos naturales o la cultura local como una mercancía para servirnos y entretenernos, sino que nos aseguramos que florezca. Y esto pues también lo trasladamos a organizaciones, que esto es un ejercicio también que haremos en el curso, de qué forma nosotros entendemos que nuestras organizaciones, nuestros negocios, los destinos son organizaciones vivas, y de qué forma podemos ser más naturaleza y aplicar estos principios, ¿no? Como niveles de jerarquía, como relaciones de cooperación y retroalimentación constante, como abundancia y diversidad, en fin, todo esto. Después, el 2, o la segunda diferencia, es que construimos colectivamente y codiseñamos en lugar de trabajar de forma más individual y top-down, es decir, como un poco de arriba abajo, ¿no? Como con soluciones prescritas, como con normas prescritas que nos vienen de arriba, ¿no? Tenemos que desarrollar un sentido de propósito y un sentido colectivo de lo que es significativo para una comunidad. Eso es clave para un destino turístico realmente, ¿no? Se deben generar las conversaciones donde la comunidad hable de la importancia que tiene lugar para ellos, de modo que ellos puedan tomar decisiones conjuntas sobre cómo compartir el destino, ¿no? Si las personas que están en una comunidad carecen del compromiso y carecen de esa conexión, que eso pasa muchísimo, muy a menudo, pierden ese sentido de la comunidad. Entonces esto les llega a convertirse en meros testigos de lo que ocurre, y esto lleva pues potencialmente a
el deterioro de los ecosistemas, la desigualdad, y empiezan a crecer estas actitudes más oportunistas, ¿no? Donde el dinero se convierte en el centro de todo. Solo nos importa el dinero, no nos importa nada más porque ya hemos perdido ese sentido de comunidad, ¿no? Entonces, generar redes locales de colaboración para que participen en el funcionamiento de la actividad, eso es vital en esto, ¿no? Y cómo juntos se fortalece el ecosistema general, ¿no? Pues colaborando con todos estos proveedores locales, en fin, y pues fomentando este apoyo mutuo y solidaridad. Entonces, estamos teniendo ya una confianza horizontal, es decir, ya no se trata de individuos. ¿Por qué? Porque tenemos ya mucha incertidumbre, que la incertidumbre está bien y tenemos que empezar a estar cómodos con ello, pero antes miramos hacia arriba buscando ese apoyo, ¿no? Ahora tenemos que mirar hacia los lados, esa es la confianza horizontal, ¿no? Entonces, en este periodo de transición se está viendo más y más claro que estamos moviéndonos en esa dirección, ¿no? Entonces ya pasamos de este arriba abajo más, de ese conocimiento externo, de esa perspectiva más colonial, que esto pica un poco cuando lo escuchamos, ¿no? Sobre todo pues para sociedades occidentales que vamos diciendo, tienes que hacer esto, ¿no? Al destino, y pasamos a esta otra parte de conocimiento integrado local, experiencias vividas, que la comunidad tenga más empoderamiento, más agencia, más sentimiento de pertenencia, ¿no? La tercera diferencia sería que tiene un pensamiento sistémico en lugar de tener un pensamiento más fragmentado. Entonces estábamos muy acostumbrados a dividir todos los problemas en diferentes partes y solucionarlos, ¿no? Pero esto desafortunadamente no funciona porque primero no vamos a la raíz de lo que está pasando, del problema. Y segundo, que si estamos resolviendo problemas uno por uno, no nos estamos dando cuenta de que formamos parte de un sistema anidado e interconectado. Entonces estamos ya pasando más a una visión integradora que ve el mundo como un todo, ¿no? Entonces, todo lo que se construye, los edificios, todo lo que construimos en el turismo, todos los proyectos, ya no se considera algo individual, sino que se diseña para que forme parte de un sistema más amplio, ¿no? Y por otro lado, pues estamos avanzando hacia una lógica global en la que la economía está al servicio de la sociedad y no al revés, y eso es muy importante. Y esto debe evolucionar dentro de un espacio operativo que sea seguro para el planeta, dentro de los límites planetarios, ¿no? Y estos son, pues las economías y las sociedades son partes integradas de la biosfera, ¿no? Y ahí he puesto los ODS, que es un tema con mucha controversia, que todos estamos intentando llegar a eso, pero al final pues son objetivos que de alguna forma están muy fragmentados, la gente escoge, digamos, el objetivo que siente que puede llegar, pero la realidad es que no puedes resolver un objetivo si no estás cubriendo todo lo demás, porque todo está interconectado y todo afecta el uno al otro, ¿no? Hay un artículo de Lara Ortiz Montemayor que es muy interesante y lo recomiendo mucho, si les interesa ver un poco esta otra parte de los ODS, que habla de pues ciertos cuestionamientos, ¿no? Sobre, por ejemplo, pues el ODS número 2, que habla de hambre cero, pero tendríamos que estar hablando de soberanía alimentaria, ¿no? Por ejemplo, el 8, trabajo decente y crecimiento económico. Seguimos hablando de crecimiento económico exponencial, ¿no? Pero tenemos que hablar ya de un equilibrio en un mundo que tenemos ya recursos limitados, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo mucho que echen un ojo a ese artículo porque está muy interesante. Entonces, ahora ya en lugar de ser los salvadores, estamos y ya crear una verdadera transformación y un cambio de sistema. Cuarta diferencia, es diverso por naturaleza y es más pequeño, no es globalizado, no estamos hablando de grandes corporaciones que tienden pues, a estandarizar mucho, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta igual pues, para nuestro negocio, para la cadena de valor con la que trabajamos, ¿no? Para nuestros clientes.
pues garantizar múltiples fuentes de ingresos para que los ecosistemas y las comunidades no dependan tanto de los ingresos del turismo. Y esto es fundamental. O sea, el turismo no puede jamás competir con otros sectores económicos del territorio. Tiene que trabajar con ellos porque se trata de que todo el mundo en ese territorio florezca, ¿no? Entonces, pues con agricultores, con artesanos, con todo tipo de sectores, ¿no? Y así es como vamos a tener una verdadera resiliencia, ¿no? En el lugar. O sea, debemos reunir todos los actores. Entonces, construimos una comunidad que está basada en valores, que eso es realmente poderoso y es muy importante. Y bueno, pues sí creamos una gran diversidad de actores, ¿no? La quinta diferencia, que para mí es algo muy importante, que a veces no pensamos en ello, y esto fue uno de los retos que vivimos cuando estábamos en todo el proceso de certificación de sostenibilidad en México, y es que la regeneración se centra y tiene un diseño a partir del lugar, no es estandarizado. ¿Qué quiere decir? Que tienes que diseñar de forma que honres la cultura y los ecosistemas del lugar, ¿no? Y esta forma de entender el lugar hace que nuestra experiencia en destino cobre vida, ¿no? Porque las comunidades muestran su singularidad de diferentes maneras, ¿no? Y esta singularidad y esta forma de expresar esto es lo que hace que las personas conecten con el lugar, y ahí es donde se producen relaciones con los demás, entre los demás, la naturaleza, la cultura, y esto es lo que nos protege un poco de la globalización. Entonces, no hace falta que sea perfecto, basta con que sea verdadero, ¿no? Y eso tiene mucho valor. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, uno de los conflictos que teníamos es que veíamos que no estábamos teniendo este tipo de normas, de guías con la idiosincrasia del lugar, con las características del lugar. Había muchas comunidades que era imposible que cumplieran con ciertas exigencias, pero hacían muchas otras cosas que eran mucho más importantes, ¿no? Entonces esa era también una de nuestras frustraciones, porque al no cumplir específicamente con esas exigencias, nos veíamos obligados un poco a dejar esas comunidades fuera, sin valorar realmente lo que sí hacían, que era enorme, ¿no? Entonces esa es una de las cosas muy valiosas de la regeneración. En cuanto al diseño de experiencias, bueno, lo que ocurre en el diseño de las experiencias es que la regeneración ocurre como resultado del encuentro, ¿no? Y voy a dar un ejemplo que se llama el santuario del silencio, ¿no? Imagino, ¿no? Imaginamos que tenemos un pueblo turístico que está ubicado a orillas de un lago, donde la mayoría de las personas del lugar van cada día a ver el atardecer, ¿no? Para contemplar cómo el sol se pone en el lago, ¿no? ¿Qué tipo de actividades, si nosotros fuéramos un consultor y fuéramos allí, ¿no? ¿Qué tipo de actividad podemos crear que honre el sentir del lugar, los locales, ¿no? Tenemos un primer caso, que es un caso de, vemos un lugar, vemos que es pues, muy atractivo, ¿no? Un microdestino, creamos esto, ¿no? Dentro del pueblo, y vemos que la gente va a ver la puesta del sol, entonces decimos, uy, pues sí, esto es lo que hace la gente, va a ver la puesta del sol, es el lugar perfecto para crear esta actividad. Entonces le llamamos sunset, ¿no? En inglés, para que quede más chulo, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se diseña y se implementa una costanera con un espacio de recreación, dispensadores de reciclaje de residuos, una ciclovía, etcétera. Es decir, estamos implementando prácticas de sostenibilidad, ¿vale? Eso está muy bien, ¿no? Señalética indicando pues algunas especies nativas, unas bancas para que la gente pueda ver el atardecer, en fin, creamos una infraestructura para facilitar que los visitantes pues hagan lo que se ha observado que se hace ahí, ¿no? Bueno, esto es una perspectiva sostenible, de sostenibilidad, ¿no? Porque estamos queriendo hacer las cosas bien, pero nos estamos dejando algo muy importante, ¿no? Hemos hablado con la comunidad en cuanto a cómo quieren ellos compartir este lugar, ¿no?
Entonces veamos la diferencia de otra forma, de otra aproximación. Vamos a pensar que vamos a hablar con los habitantes, con la comunidad, y vamos a hacer un mapeo de lo que las personas sienten, un mapa de lo que las personas sienten en el lugar cuando ven el atardecer. En vez de intervenirlo exclusivamente con infraestructura facilitadora, lo que hacemos es que lo declaramos el santuario del silencio, porque nos damos cuenta de que lo que valora la gente en este caso es que es un lugar de silencio, y ellos trabajan muy duro durante todo el día y van a este lugar porque necesitan paz y necesitan silencio, ¿no? No quieren llenar de gente esto, necesitan un lugar donde puedan ellos pues descansar después del día, ¿no? Un espacio de reflexión, de contemplación, etc. Entonces, en lugar de esto vamos a llamarlo el santuario del silencio, ¿no? Entonces sí hacemos ciertas prácticas sostenibles, pero lo que hacemos aquí ya es garantizar que el sentido del lugar y el propósito común porque la gente lo visita está resguardado de alguna forma, ¿no? Entonces ahí estamos creando ya un código de conducta que sea coherente al sentir del lugar. Estamos honrando realmente cómo las personas perciben y desean compartir el lugar, ¿no? Y finalmente creamos un espacio de reconexión y regeneración ecosocial, ¿no? Una idea así solamente se puede desarrollar bajo los principios de un proceso de codiseño, de co-creación, si os dais cuenta, ¿no? Que es precisamente lo que invita el paradigma de la regeneración. Y vamos a ver un ejemplo que es muy, muy, muy bonito, que es el Centro para la Alfabetización Ecológica Quinta Esencia de Argentina. Este lugar es un buen ejemplo de desarrollo sistémico que usamos en nuestro curso del año pasado, haciendo un análisis más profundo, ¿no? Está basado en un modelo educativo muy, muy inspirador y tiene un diseño holístico del predio, tiene producción regenerativa de alimentos, impulsa políticas integrales de sostenibilidad en la comunidad local, y es permacultural el diseño, sí, como veis, ¿no? Y sus construcciones son bioclimáticas y la energía que se utiliza es renovable. Entonces, producen estos alimentos, que es, la producción es agroecológica, y tienen principios biomiméticos en el diseño, ¿no? O sea, que mimetizan, emulan la naturaleza, ¿no? En las 30 hectáreas que tienen. Entonces, cada vez que sale el sol, cada vez que llueve o sopla el viento, todos los sistemas productivos y energéticos se activan al ritmo de la naturaleza. Eso es coevolución con la naturaleza, eso es pensar sistémicamente. Y aparte de todo esto, promueve una retroalimentación constante con su comunidad, hace muchísimas alianzas, ¿no? Desde hace varios años impulsa un plan que es muy ambicioso de educación ambiental en todo el municipio de Mar Chiquita, y trabajan colaborativamente con escuelas, con empresas y actores políticos a fin de co-crear una cultura del cuidado de la vida. Y los resultados pues, han sido muy, muy alentadores. Entonces ahí veis todos estos ejemplos de colaboración, de proceso sistémico, de coevolución, demás. Esto es un ejemplo muy bonito de regeneración. Entonces, en resumen, tenemos por un lado sostenibilidad, regeneración, una forma un poco reduccionista de mostrarlo, pero es para dar más claridad. Sostenibilidad del ser humano por encima de la naturaleza, la regeneración coevolucionan, ¿no? De un pensamiento reduccionista pasamos a un pensamiento más holístico. De minimizar el impacto de los sistemas de soporte pasamos a construir la capacidad de los sistemas de soporte. De pasar un crecimiento pues ilimitado, con escalabilidad, con una sociedad que está más al servicio de la economía, pasamos a entender que tenemos límites planetarios y operar dentro de ellos, y con una economía que está al servicio de la sociedad y de los ecosistemas, y la escalabilidad ya no es vertical, sino que es horizontal. Ahí es diferente, ¿no? De un movimiento de arriba abajo y una mentalidad más colonialista pasamos a una comunidad que tiene un sentido de propiedad y está más empoderada. De unas fórmulas más estandarizadas de diseño pasamos a pues usar las particularidades del lugar para crear el diseño. La comunidad, en lugar de ser consultada
brevemente o no serlo, pasamos a una co-creación real en la comunidad, ¿no? Es mucho más inclusivo. Pasamos de pues, este concepto que tenemos, esta idea de expertos externos, de considerar mucho los títulos, el nombre, pasamos a la inteligencia colectiva, a los grupos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Valoramos la experiencia de vida también, ¿no? Y en lugar de la competición y trabajar de forma mucho más individual, tenemos ya una mentalidad de compartir y de colaborar. Eso sería un poco el resumen, ¿no? Entonces, hay que cambiar la narrativa y está claro que pues bueno, no es un camino fácil y rápido, o sea, hay que hacer el trabajo, no podemos pasar del A al B sin tener conversaciones difíciles, sin tener pues mostrar esa humildad para desaprender, tener la mente abierta, pasar por momentos incómodos, ¿no? Y generar verdaderas relaciones, porque así es como se generan verdaderas relaciones, ¿no? Entonces, la principal diferencia, diría, entre sostenibilidad y regeneración es que en la segunda estamos cambiando la narrativa. Entonces, somos ya mucho más conscientes de nuestras inclinaciones, de nuestro status quo, de nuestra dependencia a resultados controlados, de estar siempre pendientes de estándares, de mediciones, ¿no? Pues compitiendo y demás, y comenzamos a realizar ese cambio, ¿no? Y la industria turística, pues bueno, ¿por qué necesita transformarse? Yo creo que bueno, es uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento del mundo, esto lo sabemos, pero además es que hay un nuevo informe de impacto económico del WTTC que revela que la próxima década 1 de cada 3 empleos corresponderá al turismo y esto supone 126 millones de puestos de trabajo. Entonces sabemos que el turismo puede ser una fuerza muy positiva, pero también sabemos que puede crear enormes brechas de desigualdad y degradación medioambiental. Entonces, de hecho, pues el turismo es responsable del 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Así que desarrollar esta industria bajo el paradigma de la regeneración es la forma de asegurar pues, la construcción de un futuro común que prime el bienestar de los seres humanos y de la Tierra. Entonces, si eres un DMC, una empresa local, pues adoptar una posición proactiva más que reactiva, no necesitas que una agencia de viaje te diga, ¿no? Te indique lo que tienes que hacer, empieza ese proceso, siéntete orgulloso de contribuir al cultivo de una comunidad próspera en tu destino, honra el lugar, crea redes de apoyo, ¿no? Que sostengan y revitalicen los sistemas sociales y ambientales. Si eres una agencia de viajes, emisora, un operador, pues crea esa colaboración real, estrecha los puentes con tus socios locales, co-crea experiencias que fortalezcan las relaciones, que puedan ser muy transformadoras para tus clientes. Trabaja más en equipo, haz los deberes, acércate y aprende sobre la cultura, sobre el ritmo, sobre las circunstancias locales, ¿no? Y ten esas conversaciones, ¿no? Hay que garantizar más diversidad y más inclusión, ¿no? Y hacer pues que al final tu personal se sienta orgulloso, ¿no? Entonces, revise y resignifica tu propósito y crea uno común con tu personal y con tus aliados locales. Yo escribí un artículo en un blog que habla de los 5 motivos por los que tu empresa turística debería transitar hacia la regeneración. No sé si tienes el link, Camila, para compartir. Si queréis echarle un ojo, la verdad es que creo que ahí me centré mucho en que se pudiera ver pues, todos los beneficios que también nos va a traer este proceso de transición hacia la regeneración, ¿no? O sea, es crear florecimiento, que no me sale la palabra, es crear prosperidad, pero también se trata de generar ingresos para nosotros, que eso siempre es una preocupación y eso está implícito en todo el proceso. Entonces, este camino te va a proporcionar mucha más pues, resiliencia, más conexión, menos rotación de personal, estrechas los puentes con tus aliados locales y demás. Entonces, aquí un poco sí, pues bueno, hablar del apoyo que podemos ofrecer.
Cuando yo empecé en el tema de la regeneración, supe que era súper importante iniciar este camino, pero era muy difícil porque había información muy dispersa, se sentía muy abstracta, no entendía bien cómo implementarlo, ¿no? Y en ese trabajo me he centrado durante todos estos años, ¿no? Entonces, este curso se centra justamente en esta parte que yo siempre he adorado, ¿no? Y que yo me siento más cercana, que es esta parte de tour operación, ¿no? De trabajar directamente pues en el destino, con los turistas y demás, y cómo podemos superar esos retos y estos desafíos que tienen las empresas y cómo pueden empezar el camino, ¿no? Entonces, si quieres ver más información sobre el programa de formación, aquí está el link o también está el QR. Si quieres acercar tu celular, tu móvil, pues ahí vas a ver más información. Consiste tiene 4 paradas este viaje. El primero es un curso en línea, un curso online introductorio que se llama El descubrimiento del turismo. Las programaciones son 90 vídeos de la regeneración, algunos casos de estudio en el mundo, algunos ejercicios prácticos. Agosto lo tenemos libre y en septiembre remontamos, con los siguientes módulos. El módulo 1 es cultura y liderazgo, o sea, es crear una cultura interna que, utilizando soluciones basadas en la naturaleza, cree estas condiciones para que las personas y la organización prosperen. En la cadena de valor es definir las necesidades de la comunidad, es definir un propósito común, mejorar la comunicación, lo que reducirá la distancia con tus aliados locales y pues eso los convertirá en socios y defensores de este tipo de turismo y crearán pues mucha lealtad también. Y la oferta de productos finalmente, que es pues desarrollar las capacidades internas para transformar tu cartera de productos de forma que resulte pues transformador para las comunidades y los clientes, ¿no? Y al final el resultado es esta fidelización de los clientes y la diferenciación en el mercado, ¿no? Y además la mejora de las relaciones con los proveedores. Entonces, esta primera sesión, que es la semana que viene, si reservas dentro de las próximas 48 horas, obtendrás un 30% de descuento en esta sesión. Solo tienes que escribir la palabra introduction en inglés, introducción 2023, y recibirás ese descuento. Inicialmente es $57 por persona y con este descuento al final sale como $39, $39,90 más o menos por persona. Caduca el sábado a las 10 hora Londres. Y bueno, nos hemos ido un poco de tiempo, me temo, pero si tenéis preguntas, yo encantadísima de responder cualquier duda que tengáis en este momento. Muchas gracias, Sonia. Sí, de hecho tenemos 2 preguntas. Sam pregunta, ¿qué relación tiene el turismo regenerativo con la permacultura? A ver, el turismo regenerativo al final no deja de ser que el turismo se está integrando dentro de un pensamiento regenerativo, dentro de una cultura regenerativa. Idealmente haría partnerships, alianzas con permacultura, con los agricultores. La permacultura debe estar ahí, definitivamente, dentro de la agricultura regenerativa, ¿no? Permacultura. Entonces sí tiene todo tipo de relación. Lo que se puede hacer ya no es solamente decir, pues bueno, podemos hacer qué tipo de alianzas podemos hacer. Podemos llevar visitantes, podría ser, pero al final es hacer esos tratos, digamos, esas relaciones para que se puedan consumir los alimentos también, ¿no? Entonces que pueda haber esa relación es fundamental. Sigue los principios de la naturaleza, de los sistemas vivos, o sea, sigue los mismos principios, entonces tienen total relación. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Amanda de EcoWays nos pregunta, ¿cuál es el camino más indicado para presentar el turismo regenerativo a una comunidad con potencial,
pero que aún no están trabajando con turismo, o sea, como empezando de cero. Y pregunta si el Flow Map puede ser una de las herramientas. Vale, el Flow Map es un marco que creamos dentro de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo, que no la he mencionado aún, que yo soy parte y he sido parte. Y es un marco que hace ciertas preguntas y lo divide dentro de las organizaciones vivas. Entonces habla de identidad, habla de procesos, habla de relaciones y habla de recursos. Entonces hace estas preguntas. Yo creo que el Flow Map quizás sería un poco pronto, Amanda, para esto. Yo me acercaría un poco más, pues primero entiendo que dices que aún no han empezado, pero quieren hacerlo, ¿no? O sea, quiero entender que, sí, ahí estás, que la comunidad quiere hacerlo. Entonces, para mí el proceso sería hablar de cómo ellos quieren compartir el destino, generar un propósito común. Tienes la oportunidad perfecta para crear ese propósito común, que ahora es el principio. Entonces es la forma y el momento de crear esos fundamentos fuertes y decir, pues hablar un poco de la historia del lugar y cómo ellos visualizan y quieren compartir el lugar. Y entonces ir poquito a poco, ir introduciendo actividades, ver qué sistemas tienen, qué cosas, cómo les puede apoyar el turismo y cómo pueden no depender de ello al 100%. Muy importante que no empiecen a ver, vamos a dejar todo lo demás y nos vamos a centrar en el turismo, sino que el turismo sea algo solamente que apoye a esos sistemas que ellos tienen ya en la comunidad, e incluso pues muchas veces todos estos procesos pueden resolver ciertas cosas. O sea, ¿qué necesitamos resolver aquí, ¿no? Muchas veces necesitan fortalecer mucho más ese orgullo, muchas veces hay pues algunos conflictos entre diferentes, ¿no?, culturas. ¿Cómo podemos ayudar a que el turismo regenerativo dé apoyo y podamos todos tener como ese propósito común, ese objetivo en común que nos olvide, ¿no?, que nos haga olvidarnos un poco de las diferencias? O sea, cómo vemos el potencial. Poco a poco lo iría empezando así, generando esas relaciones. Gracias. Perfecto. Tenemos una pregunta de Mayra Castellanos. Pregunta cómo el turismo regenerativo puede contribuir en los modelos de gobernanza de los territorios. Bueno, normalmente los modelos de gobernanza de los territorios se están centrando ahora más como en la sostenibilidad, aunque bueno, que se cumpla o que no se cumpla es otra historia, ¿no? Lo que yo he visto en muchos casos es, y lo que estaba diciendo es muy cierto, es no tener esa fuerte dependencia de esas estructuras verticales y tener nosotros primero como comunidad esa fortaleza, ¿no? Y empezar a tener iniciar el movimiento sin tener esa dependencia. Cuando inicias ese movimiento, entonces es cuando quizá el gobierno puede integrarse y puede ver cómo puede ayudar en ese proceso. A ver, hay muchas formas de acercarse al gobierno. Hay gobiernos que se quieren acercar a la regeneración porque les suena innovador. Entonces, en ocasiones puedes pues, atraer de esa forma y después ya comenzar todos esos procesos, pero realmente es un no-brainer, como dicen en inglés. O sea, este proceso puede permitir un gran florecimiento para la comunidad y puede resolver muchos problemas en la comunidad. Entonces, bueno, yo empezaría desde el fortalecimiento comunitario, empezar como poco a poco a ver ese proceso y después ver cómo ir integrando el gobierno en esto. ¿Alguna pregunta más? Tenemos varias preguntas más, el tema ya es el tiempo, así que Sí. yo creo que damos espacio a una o dos más máximo y Vale. vamos concluyendo. Entonces,
César Ángel, muy en la misma línea, pregunta cuál puede ser la oportunidad de implementar un modelo de turismo regenerativo como estrategia de conservación de la biodiversidad y de consolidación de la paz en Colombia. Pues mira, ahí Colombia es uno de los países que está empezando a darle, a transitar ya hacia ahí, ¿eh? Ya está empezando a darle al tema de la regeneración. Y ya no solo conservación, sino es restauración, es regeneración. Y pues ya están habiendo varios proyectos que están acercándose y están mirando un poco más fuera de la caja, ¿no? Yo misma participé en un proyecto el año pasado en Colombia, ¿no? Con ProColombia y OPEPA, que era un proyecto llamado Coequiperos y que era un poco pues todo este trabajo con las comunidades y demás. Entonces, creo que el gobierno ya está como empezando a escuchar el tema de la regeneración y yendo un poco en esa dirección. Lo único que al principio, lo que pasa con la regeneración al principio es que le suena muy abstracto. Entonces yo creo que una forma, y sigo diciendo, empezar desde lo local, empezar desde la comunidad y desde ese fortalecimiento y de ver estos proyectos, encontrar ese camino donde nos encontramos en el medio. Pero sí hay, sobre todo para la paz, sí que hay proyectos que están poniéndose en marcha para eso. Entonces, sí. Y ya la última pregunta. Aquí uno, dos que pues son parecidas. Carol y Juan Sebastián, más o menos en la misma línea, preguntan cómo se podría iniciar con una comunidad que ya trabaja en turismo hace años, pero que no tienen un objetivo común, que tienen sobre todo intereses personales, que no tienen como intenciones, digamos, generales. ¿Cómo se puede hacer para iniciar a trabajar con ellos turismo regenerativo? Pues mira, nosotros lo hicimos en México. Muchas veces pasa eso porque están como súper desconectados del resultado y demás. Entonces es como volver a recogerlos en eso, como empezar y que tú puedas ser catalizador de eso, quizá acercarte a la comunidad y decir, bueno, ¿no? O sea, ¿qué potencial tenemos? Porque a veces tendemos a centrarnos en los problemas. Y otra cosa muy especial que tiene la regeneración es centrarse en el potencial. ¿Cuál es el potencial que tiene esta comunidad? No solo los problemas, ¿no? Y entonces empezar a trabajar desde ahí y hacer esos ejercicios de encontrar ese propósito común, porque ¿qué es lo que ellos quieren para su destino, ¿no? Si realmente se hace esa reflexión y ese trabajo, no creo que nadie quiera nada malo para su destino, ¿no? Entonces es empezar un poco con eso. También va bien, ciertas comunidades lo que han hecho es empezar a lo mejor muestran un poco cosas que pasan en el mundo, pues como a dónde nos está llevando, ¿no? Todo lo que estamos haciendo en el mundo, como generar un poco esa conciencia, ¿no? Ese, ajá, madre mía, lo que está pasando. Y entonces de ahí empezar a trabajar. Pero es muy importante el trabajo, por mucho que nos cueste, es muy importante hacer ese trabajo conjunto con la comunidad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por quedaros hasta el final. Ha sido un placer. Cualquier pregunta más que tengáis o dudas sobre el curso, pues aquí estamos. Y nada, pues que tengáis un buen día. Buena noche para nosotras aquí. Buen día para todos. Recuerden que igual vamos a enviar la grabación y acabo de enviarles también un link con la presentación para que puedan descargarla. Muchas gracias por su participación. Gracias. Adiós. Gracias.